Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos ya en el segundo programa de esta cuarta temporada de Un Café con aquí en Huella Deportiva, esta alternativa que tenemos siempre todos los fines de semana nosotros para poder entretenernos y nosotros también desde acá poder entretener, formar e informar, que siempre es de lo que se deberían encargar los medios de comunicación, tanto tradicionales como ahora estas nuevas tendencias que tenemos son las redes sociales. Así es que el día de hoy es un programa un tanto especial porque a pesar de que el invitado es una persona que está directamente ligado al deporte, pero el día de hoy, y también vamos a hacer así en algunos casos programas especiales en esta cuarta temporada, tenemos la presencia de una persona que ha estado presente durante casi todas, me imagino yo, las emisiones que hemos tenido de Huella Deportiva de Un Café con. Así es que el día de hoy ya vamos a conocerlo, vamos a darle el paso, no sin antes agradecer a personas que como él se conectan siempre con nosotros a esta alternativa deportiva y comunicacional que es Un Café con aquí en Huella Deportiva, ya la cuarta temporada, el programa número 215 el día de hoy, y pues con un invitado de lujo también el día de hoy. Así es que voy a conocerlo y de esa manera también voy a hacer que ustedes lo conozcan y saber también qué es lo que piensa la gente del programa, ¿no? Porque muchas veces nosotros vivimos en una burbuja en la que creemos que todo está bien, y el día de hoy vamos a saber qué es lo que está bien y qué es en lo que podemos mejorar. Así es que queremos agradecer siempre a la Radio Pública de Cotacachi, que me imagino estará ahorita ahí don Patricio Pinza, siempre ponchándonos la entrevista y haciendo que salga también a través de las ondas mágicas de la 93.5 en FM, Radio Pública de Cotacachi. Vive la Radio Pública de Cotacachi. Así es que agradecemos a don Patricio Pinza. Queremos agradecer también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita con su matriz, pues aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte, y tiene algunas agencias también en Cotacachi, Cuellaje, Ibarra, Tuntaqui y Mantag, en el Carchi, en San Rafael, Mira, Ventanillas, La Libertad y San Gabriel, y como no podría ser de otra manera, pues su matriz aquí en Cotacachi, Ecuador. También queremos agradecer a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón. Ya estamos ahorita creo que viviendo el apogeo de las fiestas del Inti Raymi. En Atuntaqui me imagino que igual están en las fiestas también del Inti Raymi, del Hatun Punja. Entonces, si usted se levantó a lo mejor con una resaca de estas cuestiones de los bailes y todo, pues vaya y degústese de los mejores mariscos ahí en Cevichería y Marisquería Señor Camarón, en Atuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y también en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. También queremos agradecer a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, con sus dos frecuencias, Santo Domingo, Bancos de Apuela, Ibarra, las salidas a las 6:10 y 2:10 de la tarde, y el regreso Ibarra, Apuela, Bancos, Santo Domingo, la salida a las 3:30 am y también a las 4 de la tarde. A Comercial Pasquel, todo lo que usted necesita para su hogar. A Comercial Isabelita, al Café Don León, a Super Pizza Doble Queso y al municipio de Cotacachi, que también nos informa que hay más sistemas de agua para el vivir bien de las y los cotacacheños. Cerca de $40,000 invierte el municipio de Cotacachi en el mejoramiento del sistema de agua de la comunidad del Rosal. Parroquia García Moreno, zona de INTA. Los trabajos incluyen construcción del sistema de captación, plantas de tratamiento, filtros, caseta de cloración y tanques de reserva. Transformamos compromisos en acciones. Con obras, Cotacachi se pone bien. Volvemos, damos el paso a nuestros auspiciantes y enseguida volvemos con el invitado del día de hoy.
Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en la construcción del sistema de agua potable en la comunidad del Rosal de la parroquia García Moreno, con un monto aproximado de inversión de $39,993.45. Quiero expresar mi más sentido de agradecimiento con la obra que nos está ayudando el alcalde Jomar Ceballos. En este momento nosotros nos está favoreciendo lo que es alrededor de unas 30 familias en nuestra comunidad. Desde la administración de lo Vivir Bien trabajamos en el mejoramiento del sistema de agua de la comunidad El Rosal. Los trabajos incluyen la construcción del sistema de captación, planta de tratamiento, filtros, caseta de cloración, tanque de reserva y el cerramiento de la planta. Me siento como persona y como comunidad muy contenta en el mejoramiento del agua, ya que el agua es un medio fundamental para la vida de todos los habitantes del Rosal. Cotacachi se pone bien. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Así es, amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy pues en el programa 215 de esta aventura que empezamos en el año 2021 y que pues se ha cristalizado durante estos 4 años ya de programación. Me complace presentarle, es uno de los fans destacados de este programa, seguidor, creo que asiduo de nuestra programación. Siempre me parece que está pendiente de los domingos 8 de la noche para conectarse con esta alternativa, y pues el día de hoy queremos saber desde el otro lado de la cámara, desde el otro lado de la pantalla, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensan nuestras personas que ven este programa, que sienten lo que nosotros sentimos a través de las redes sociales. Pues queremos saber qué es lo que piensan. Además está ligado también al deporte y cotacacheño de cepa. Así es que el día de hoy quiero presentarles a don Fernando Escobar. Vamos a conversar sobre el tema de todo el trajinar del programa, pero también voy a hacerle algunas preguntas por ahí para ver cómo nos va en la entrevista. Así es que le agradezco, don Fernando, muchas gracias, no solo por estar aquí, sino por haber estado del otro lado de la pantalla también todos estos domingos, todas estas programaciones y estas entrevistas que usted me parece que no se ha perdido una. Siempre está ahí listo para comentar, siempre está listo ahí escuchando la entrevista de los invitados. Y lo más bonito de todo es que al final de la entrevista o en medio de la entrevista siempre felicita al deportista, y eso es algo que hay que destacar. Don Fernando, muchas gracias por estar aquí, y el día de hoy pues vamos a conversar de qué se siente ser parte de esta programación. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Iván, y estoy muy complacido por la invitación que me realiza. Sí, efectivamente, yo he seguido todos los domingos la programación en vista de que es un programa que va a resaltar mucho al deportista, al deporte como un fenómeno social que permite crear cohesión social en la comunidad. Usted es de profesión maestro.
No, yo de profesión soy sociólogo y trabajo como maestro de ciencias De sociales. ciencias sociales. Sí, Hay una primera pregunta antes de empezar con el tema de cómo nos ha seguido en las entrevistas. ¿Cuál es el rol de la educación o del papel del educador también dentro de la motivación que los chicos deben tener para hacer deporte, para practicar deporte? Claro, es muy importante porque este programa de Huella Deportiva permite que los jóvenes vayan conociendo historias vivas, reales de deportistas que dan testimonio de esfuerzo, de constancia, de perseverancia, de respeto al contrario. Estos valores van a generar un trabajo muy importante para ser un buen ciudadano. Entonces, el programa no es solamente una entrevista. Huella Deportiva significa que va a potencializar el desarrollo de la ciudadanía, de que los jóvenes, los niños tengan modelos referentes a través de la historia de los deportistas. Eso es importante. Genera cohesión social, genera un orgullo local, provincial, nacional, y ve cómo la sociedad valora todos esos valores de esfuerzo, disciplina, de resiliencia frente a la adversidad y sobresalen, ¿no? Sin discriminar género, origen social de los jóvenes. Entonces, la educación es una parte muy importante que ha estado dando Huella Deportiva en estas temporadas. ¿Usted como maestro ha motivado el tema del deporte en sus alumnos? Por supuesto, a través de mi forma de práctica deportiva, ¿no? Hay veces que yo he ido a jugar al Parque del Coco y me he encontrado con estudiantes que van, ¿no? Entonces hemos compartido el deporte con ellos. Cuando yo he ido nuevamente a las clases, me han dicho, profesor, ¿va a ir el domingo a jugar? Claro, le digo, irá para jugar, compartir. Porque el deporte también es una forma de enseñar vida a los jóvenes. Entonces yo he participado con ellos como un testimonio de vida, no de manera como los grandes deportistas, no, pero con el juego, con compartir la vida, la vivencia. Ellos también me han enseñado muchas veces las reglas del básquet, porque como no soy un profesional, bueno, he dicho, sabe que eso es doble, esto no está bien, entonces fíjese, es de ida y vuelta el aprendizaje. Muy bien, fuera de micrófonos y en la semana anterior que tuvimos aquí la presencia del señor alcalde, usted medio en serio, medio en broma, le decía que prácticamente había sido compañero del señor alcalde pues durante toda su vida estudiantil. Efectivamente, claro, hemos sido compañeros desde el jardín. Yo tengo ahí fotografías de cómo compartíamos la música, por ejemplo, ¿cierto? Desde niños. Luego fui mi compañero acá en la escuela 6 de julio. Compartíamos la hora de recreo con la pelota, a jugar, ¿no es cierto? Eso crea amistad, pues. Entonces, él se destacó mucho. Yo también creo que en algún momento fui parte de la selección de la 6 de julio y jugamos contra la escuela Eloy Proaño de Quiroga. Ella se destacó por su habilidad, sus competencias en el deporte, se destacó. Ya. Luego fuimos compañeros en el Colegio Luis Ulpiano de la Torre, igualmente. ¿No es cierto? Compartimos cuarto, quinto, sexto. Él fue de la selección del colegio. Entonces, le conozco desde los 3 años, digamos. ¿Usted es cotacacheño de cepa? Claro, yo nací aquí en el barrio San Francisco. ¿Ya? Ahí crecí, ahí disfruté la niñez con el deporte. ¿Cómo era, por ejemplo, el barrio? ¿Cómo se organizaban para las travesuras y para el deporte? Porque hay que reconocer que nosotros creo que vivimos la generación X, Y, Z y un poquito más antes también. Creo que vivimos esa época dorada de no tener o de no ser tan dependientes de la tecnología, ¿no? En donde teníamos que buscar alternativas para entretenernos. Ahora es muy fácil para los niños coger a lo mejor un dispositivo, una computadora, conectarse al internet y tienen un montón de información, un montón de juegos. Y ahora yo digo, un niño que diga estoy aburrido es porque en realidad quiere aburrirse, ¿no? Nosotros en cambio teníamos que buscar esas alternativas, teníamos que idearnos, ¿no? Yo me acuerdo, conseguíamos
por ejemplo, ¿no? Digo así, teníamos una bicicleta, no había tanto vehículo, entonces era mucho más fácil recorrer las calles de los barrios. Pero para que suene más bonito la bicicleta le poníamos el vaso desechable o la botella de gaseosa entre las llantas para que suene más fuerte y para que parezca motocicleta, ¿no? Y así nos entreteníamos con el ingenio. ¿Cómo era la infancia en ese barrio y en Cotacachi mismo, don Fernando? Claro, bueno, como usted dice, en ese barrio, por ejemplo, no era adoquinado, solamente de tierra y de piedra. Entonces salíamos a jugar fútbol ahí alrededor del Parque San Francisco, jugábamos con los vecinos, ¿no es cierto? El fútbol en la tarde, en la noche, apostando, todavía era el sucre, entonces apostábamos sucre entre todos, a 2 reales, ¿no es cierto? Esa era la diversión nuestra. Hasta que en algún momento ya la mamá decía, bueno, ya tienen que entrar. No, a veces no hacíamos caso, porque estábamos apostando y teníamos que ganar o perder. Entonces, eso era lo bonito y siempre se recuerda. Tengo amigos que hasta ahora puedo compartir estas anécdotas, ¿no es cierto? Entonces, mamá salía ahí con la correa, ya es hora que entren a la casa porque mañana tienen que ir a la escuela. No quieren levantarse. Y lo más chévere también era que cuando uno ya veía que se estaba poniéndose de noche, había que apurar el partido, porque, claro, si llegaba a oscurecer y uno no estaba en la casa, entonces ahí sí se armaba el pleito en la casa con los papás, con papá y mamá, ¿no? Claro. Así era, ¿no? Así, ¿A quién recuerda, por ejemplo, de los vecinos? ¿Quién era el encamoso, por ejemplo? ¿Quién tenía la pelota? Porque siempre había uno que era dueño de la pelota y era el que decidía quién jugaba y quién no. Claro, yo recuerdo mucho ahí un amigo creo que era Edgar Calderón, y creo que le hicieron una entrevista a él. Ellos eran vecinos, ellos a veces tenían la posibilidad, tenían una buena pelota. Entonces tocaba irles a golpear la puerta para salir y que saque la pelota, porque no teníamos la posibilidad todos de tener una buena pelota. Entonces teníamos que ir a verle a él para jugar. Si no, no había no partido. hacerle enojar, sobre todo. Claro, porque si es que se enojaba ya no teníamos con qué jugar. Ya. Entonces, hay otros amigos también que ya no les he visto mucho tiempo, pero que no recuerdo, no me acuerdo los nombres, no, pero esa era la forma como nosotros disfrutábamos incluso las vacaciones. Y en las vacaciones íbamos, por ejemplo, para aprender a nadar, íbamos al Pichaví. Era un río limpio, muy bonito. No Pichaví es el río que pasa por la curva de abajo de la imagen de la Virgencita. ¿Ese es el Pichaví? No, otro más acá. Ya. Hay un puente. Nosotros íbamos ahí a nadar. No había como en ese tiempo escuelas de natación, nada. Y pasábamos las vacaciones allá, 8 de la noche, ya nos veíamos los amigos, vamos, coger la pantaloneta y nos íbamos. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día que teníamos hambre. Entonces, subíamos agarrado, la pantaloneta mojada, pasposos. Pero esos eran los espacios donde podíamos disfrutar y hacer deporte. Ahí aprendí a nadar. Entonces poníamos unas chambas, unas piedras, capaz de que el agua se acumule y se hacía más hondo. Un vado. Claro, un vado. Entonces ahí aprendíamos a nadar. Los del barrio, hombres, mujeres, también íbamos a disfrutar. A veces llevábamos alguna en cucabi para comer el hambre, otras veces no. Subíamos ya con hambre a la casa. Los bolsillos llenos de tostado el tostado, a veces que nos daban la caca de perro, las habas enconfitadas, eso. No había como hoy los chitos, eso. Entonces, era una época muy linda que se disfrutó el deporte. Contaban mucho también las personas que han pasado por este espacio, don Fernando, que ustedes gozaron también de esto de poder disfrutar de los espacios deportivos de la escuela 6 de julio y de abajo del colegio.
hay con complicidad de las personas de las instituciones educativas de antes que venga todo este tema de la reforma de la ley de educación, pues, y también el tema de la ley de servicio público, me imagino que es, en donde había conserjes en las escuelas y en los colegios, ¿no? Ahora, lastimosamente, ya no hay. Esto se ha cambiado, ahora me parece que los guardias son los encargados del tema de la seguridad, pero antes había un conserje, ¿no? Y también era el tema del conserje que era a veces bravo, a veces buena gente que dejaba entrar. Y comentaban de que había la complicidad con el conserje de aquí de la 6 de julio para entrar a jugar en la tarde o en los fines de semana. ¿Usted pudo disfrutar de eso también, don Fernando? Claro, a pesar de que yo estudié aquí en la 6 de julio, por la cercanía mejor me iba a la escuela Modesto. Ya. Ahí íbamos con los amigos, íbamos allá porque habían los arcos, ¿cierto? Acá en la calle no había arcos, solo poníamos las piedras o la chompa, pero como había cerca de ahí la escuela Modesto, yo iba más a la Modesto Peñerera. Ya, ¿también les dejaban entrar ahí? A veces, como usted dice, el conserje don Carlitos Andrade, que ya falleció, a veces nos dejaba. O sea, cuando le cogían de buen lado. Sí, pero hay veces que él, un fin de semana, se tomaba los tragos, entonces ya nos veía que estábamos jugando ahí. Y decía, ¿y quién les dio permiso a que entren? Y ya me salen. Y eso que el sobrino también jugaba con nosotros. Ya. Decía, no, ya, tienen que irse. Yo ya tengo que cerrar la escuela. Pero espere, don Carlitos, un ratito, ya estamos apostando, acabamos y nos vamos. Entonces teníamos que un poco negociar eso, y ponerle a jugar siempre al sobrino para que él también nos respalde. Para que no les deje, claro. No les deje afuera. Claro, incluso ahí también íbamos hay una piscina. ¿Ya? Había una piscina y pagábamos la entrada, 2 reales creo que, a pesar de que era agua fría, pero el complemento de aprender a nadar en el Pichaví, íbamos allá. Para ver si es que ya... Si es que en realidad sabían nadar. Claro. Entonces, eso también igual no nos permitía, a pesar de que pagábamos 2 reales, ¿no es cierto?, para entrar, pero a veces quería, a veces no. El tiempo va pasando y usted también crece, ¿no? Claro. Y pasa a formar parte de Luis Ulpiano. En esa época, en esa temporada, ¿cómo se vivía el deporte ahí en el colegio? Bueno, de lo que yo recuerdo, como no había, creo, todavía el estadio Francisco Espinosa, creo que se hacían ahí los campeonatos. Los campeonatos, claro, los partidos de los campeonatos. Sí, el campeonato, porque me acuerdo de los señores Uvidia, que eran del Bolívar. Entonces yo les veía que ahí se jugaban los encuentros del Bolívar Unión, así en esa época, ¿no? Entonces yo que bajaba a ver esos partidos allá, ¿cierto? Porque hasta ahora, bueno, no sé, hay una buena cancha, grande, entonces se daban los partidos ahí. Después, posteriormente, creo que se daban en lo que es ahora el hospital. ¿En el estadio Rumiñahui? No, al lado del estadio Rumiñahui, que es el hospital, ahí también había una cancha. Ya. Ahí también se daban los encuentros. Supongo, yo era niño, me acuerdo los campeonatos, ¿no? Porque eran los adultos que estaban ahí. El estadio Rumiñahui creo que fue después un poco, que también ya después fuimos con los del barrio, jugábamos contra los del Coco. Ya. Y igualmente apostando, y la mayoría de las veces les ganábamos. Y los del Coco sí nos ganaban, pero nosotros les ganábamos más, entonces tenían pique a veces. Ya. Y buscaban otras personas, otros jóvenes para jugar. ¿De otros barrios? Sí, de otros barrios, pero fue interesante, nos gustaba, ¿no? Pero nunca dejamos de jugar. Íbamos a jugar, a divertirnos sábado, domingo, y en otras ocasiones también alquilábamos carro y nos íbamos a jugar en La Calera. Ya. Nos contratábamos. Al estadio de La Calera. Al estadio de La Calera. Ahora ya no hay ese estadio donde está ahí, donde es ahora, creo que es la Casa Barrial, ahí era un estadio. Ya. Jugábamos allá también, San Francisco contra La Calera, y apostábamos. Bueno, los que eran más grandes ponían más plata y por eso ganaban más. Ganaban más. Nosotros, bueno, a veces no teníamos, pero el asunto es que nos lleven a jugar. Ya. Eso era lo interesante. Entonces,
¿Qué pensaban, en este caso en su casa, su papá, su mamá, de esto de que usted esté en el deporte? Porque muchas veces, digamos, ¿no? A los papás de nuestra época, de esa época, como que no les interesaba mucho el tema del deporte, ¿no? Me decían, a ver, tienes que aplicarte en los estudios, o sea, los estudios es lo que me interesa a mí. El deporte es a lo mejor después, en vacaciones a lo mejor. Pero durante el periodo escolar era muy complicado el hecho de poder disfrutar, digámoslo así, a pierna suelta, como decimos, ¿no? El tema del deporte. ¿Cómo era el tema en su casa? Ahí un poco bueno, mamá no era bueno en ese sentido, tanto que me exigía de que el estudio, ¿no? Porque nos hacía primero hacer los deberes. Así que si haces los deberes, entonces puedes salir. Requisito. Claro, si no haces los deberes, entonces no, porque regresas cansado. Y ya de noche ya te das a dormir. Cansado, ya no haces. Entonces teníamos que un poco esforzarnos haciendo rápido los deberes y que nos revise y poder salir. Ya. No había más. Ya. Y cuando se desaparecía las tardes, ahí sí había premio. En la noche nos castigaba. Nos castigaba con la correa, tenía una suela. Ya. Así era hoy, dice que no les pueden tocar a los hijos que denuncian, ¿no? Pero nosotros pasamos de esa época en las que nos castigaba la mamá y con razón, ¿no es cierto? Con la suela, pero no nos ha pasado nada. Seguimos siendo personas responsables, de bien, no ha pasado ¿Hermanos, nada. don Fernando? Sí, somos 4. Mi hermano Santiago que vive en Quito, Mauricio vive aquí, tengo un hermano. Sí, somos 4. Ya, 4 hermanos. ¿Y los 3 eran futboleros? Claro, mi hermano Santiago más destacado en el fútbol. Ya. Claro. Él fue de la selección de Imbabura, fue a practicar en el Aucas. ¿Hermano menor? Hermano menor, sí, con 3 años. Pero él es más hábil porque es el puntero izquierdo. Ya. ¿Usted de qué jugaba, por ejemplo? Yo en la defensa. Ya. Más me gustaba en la defensa y siempre jugué en la defensa. Listo, a defender los Reales y los Sucres. Lo que sea. Bueno, don Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos con más de su visión acerca del programa. Después ya le voy haciendo las preguntas también de lo que es el programa. No sin antes agradecer a nuestros auspiciantes también que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes. Agradecer al municipio de Cotacachi que nos informa que hay más adoquinados para el vivir bien de las y los cotacacheños y cotacacheñas. Dice, con gran alegría, los moradores de la comunidad Quitugo, parroquia San Francisco y autoridades municipales inauguraron la obra de adoquinado, aceras, bordillos y muro de confinamiento en la vía de ingreso a la comunidad de Quitugo. La administración del Vivir Bien invirtió más de $32,200 en esta obra que mejora la calidad de vida de los habitantes de este sector rural de Cotacachi. Además, resaltar el trabajo conjunto para lograr los objetivos planteados. La comunidad realizó previamente el cambio de red de alcantarillado y agua potable con apoyo de la maquinaria municipal. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito. Gracias a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, Comercial Pasquel, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito nada más con más de esta entrevista con uno de los fans destacados de Huella Deportiva aquí en Un Café.
Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en la construcción del sistema de agua potable en la comunidad del Rosal de la parroquia García Moreno, con un monto aproximado de inversión de $39,993.45. Quiero expresar mi más sentido de agradecimiento con la obra que nos está ayudando el alcalde Jomar Ceballos. En este momento nosotros nos está favoreciendo lo que es alrededor de unas 30 familias en nuestra comunidad. Desde la administración del Vivir Bien trabajamos en el mejoramiento del sistema de agua de la comunidad El Rosal. Los trabajos incluyen la construcción del sistema de captación, planta de tratamiento, filtros, caseta de cloración, tanque de reserva y el cerramiento de la planta. Me siento, como persona y como comunidad muy contenta en el mejoramiento del agua, ya que el agua es un medio fundamental para la vida de todos los habitantes del Rosal. Cotacachi se pone bien. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conversando, conociendo qué hay detrás de las personas que nos siguen semana a semana en nuestro objetivo, que es llevarles a ustedes pues esto que nosotros hacemos con mucho cariño, con mucho aprecio y también sabiendo que somos unos enamorados empedernidos del deporte y por eso es que también les ofrecemos a ustedes estas alternativas. Agradecer al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. El municipio de Cotacachi nos informa también que hay más fortalecimiento para el deporte del vivir bien y el vivir bien de los y las cotacacheñas y cotacacheños. En la comunidad Nangulví Bajo de la parroquia Peña Herrera, zona de Intac, se construye la cubierta e iluminación de la cancha de uso múltiple con una inversión municipal de cerca de $50,600. Este espacio es utilizado para el deporte de los moradores de la comunidad, así como para la feria de productos agrícolas orgánicos y feria mayorista de granadilla, naranjilla, aguacate y otros productos. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Don Fernando, ¿cómo se enteró de Huella Deportiva? ¿Cómo es que llega usted a dar con los programas de Un Café Con? Bueno, por la amistad de Jomar, no. Él me sugirió, dijo, estamos haciendo un programa al aire para resaltar el trabajo de los deportistas. O sea, dijo, que también entres ahí, participes, comentes, para que conozcas, ¿no es cierto?, muchas veces de deportistas que están en anonimato, que no pueden salir en los medios de comunicación masiva. Entonces están escondidos, pero a través de este medio se les puede conocer. Y yo pude conocer de muchas personas que son grandes deportistas, pero que no les he visto en la radio, en la televisión. Entonces es un espacio que abre democráticamente para que podamos conocer, ¿no es cierto?, en el taekwondo, en el ciclismo, en el fútbol, pero que yo no les conocía. Yeah. Pero ahora ya sé y vemos que tenemos una potencialidad en talento humano a nivel deportivo de las nuevas generaciones. Y por eso es que yo seguí, siempre le decía, llegaba, porque los domingos salgo al básquet, me baño y le digo, ya a las 8 tengo que estar listo ahí para escuchar. Para conectarse. Claro. Si yo le preguntara a lo mejor de alguna entrevista que usted se acuerde de alguno en especial, ¿me hablaría de alguno? Tal vez se acuerda de uno específicamente, no, pero
Lo que me impactó, me gustó mucho y creo que es muy bueno conocer creo que, no sé si fue en el fútbol, de que tuvo una lesión, pero esa lesión no es que le impidió continuar practicando el deporte, sino que pudo restablecerse, continuar y seguir practicando el deporte incluso competitivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que recuerdo, específicamente de los nombres de los deportistas, y no me recuerdo. Por eso le decía del Jomar, que está más fresquito. Más fresquito, sí, y que le conozco más, pero han pasado grandes deportistas aquí, pero no específicamente los nombres, porque han estado del taekwondo, del ciclismo, del downhill, algo de eso, de la natación, mujeres, pero no específicamente de uno. Ya. Usted también me imagino que debió vivir esta época del Cedecot. Todo el mundo habla también de eso, ¿no? Del Cedecot, de cómo estos guambras, digamos así, como dice el alcalde, estos guambras aniñados, decidieron armar un equipo, ¿no? De la nada, y por eso me parece que inclusive el nombre, ¿no? Que es, me parece que es Club de Estudiantes de Cotacachi, por eso se llama Club Cedecot. Vivió una época dorada, y me imagino que usted estuvo también, o escuchaba hablar del Cedecot en esa época. ¿Qué se oía? ¿Qué decían? Porque antes eran los clubes tradicionales, ¿no? El Bolívar, el 9 de octubre, inclusive con esto de las mofas, ¿no? De las vaciladas entre los clubes, que me contaban por ahí que cuando perdía el Club Bolívar gritaban, no recuerdo cómo es, pero ha muerto Bolívar, me parece que decía, ¿no? Sí, ha muerto. Entonces, todas estas cosas creo que también ayudaban o apoyaban a que se forme una sociedad, digámoslo así, compacta, ¿no? Con valores, con principios, sobre todo conociéndonos entre vecinos, vecinas, a pesar de que tengamos las rivalidades y que muchas veces nos contaban también de que los partidos de fútbol no terminaban precisamente de manera amistosa, ¿no? Pero luego, claro, era normal de encontrarse en el parque, en la calle, en el mercado y volverse a saludar y hacer esta ciudadanía, como decimos, fomentar la ciudadanía. ¿Cómo era esa época de estos clubes de fútbol, don Fernando? Sí, yo siempre recuerdo de eso, ¿cierto? El clásico a veces era Cedecot Quiroga, Deportivo Quiroga, el Cedecot Unión. Entonces, habían grandes jugadores. Claro, bueno, y también a veces se organizaban con intercantonales, ¿no? Pero lo de aquí recuerdo muchos grandes jugadores, por ejemplo, Iván Zarzosa, Stanley Nazareno, Gerardo Flores, mi hermano también jugó en el Cedecot. Ya. Había unos chicos, un chico Yepes, otro Yepes de aquí, hijo de don Carlos Yepes. Buen fútbol. Yo siempre iba los domingos cuando jugaban porque era un espectáculo. Sí, mucha habilidad, mucha técnica. Y los encuentros clásicos, ¿no es cierto? Que hay veces las barras estaban bravas por ahí, y a veces cuando perdían terminaban los de Quiroga, los golpes. O sea, no podían ganar a la buena, tenían que ganar aunque sea peleando. Entonces, eso yo me acuerdo. Igual el Unión, grandes jugadores. El señor que trabaja aquí en el municipio, Manuel Flores, por ejemplo, gran jugador. Nelson Morales, ¿cierto? Son buen espectáculo que uno no tenía temor de ir a pagar, no sé cuánto sería en Sucres, pero el estadio estaba casi lleno. Casi lleno. Claro, y con las banderas y los gritos. El niño siempre bajaba en camionetas llevando a todo el barrio. Ese domingo quedaba vacío porque todos bajaban al estadio a apoyar al equipo, el Unión. El CEDO, claro, tenía también mucho apoyo de acá del sector urbano, íbamos nosotros. Tanto es así que llegó a estar en la segunda de profesional. En el fútbol profesional. Claro. Justamente eso le iba a preguntar. Por ejemplo, hemos escuchado a gente que hablaba sobre su experiencia dentro del campo de juego. Pero usted nos puede dar la experiencia
afuera, ¿no? De cómo se vivía afuera el tema de las, como digo, de las vaciladas, de las gradas, de que siempre había, yo recuerdo que también tuve la oportunidad de poder jugar aquí en el estadio de Cotacachi. Y siempre habían los mayorcitos, los típicos mayorcitos que llevaban siempre su preparadito, su cosita, como dicen por ahí, su aguardientito para el estadio, y mientras iban viendo el fútbol, iban de a poquito, poniéndose un poquito más colorados la cara, ¿no? ¿Así se vivía el fútbol en esa época? Yo me acuerdo más a los hinchas que eran de esa época, los mayores del Bolívar. Los señores Serpa, unos señores de acá arriba, Guzmanes, ya el uno creo que es muerto. Entonces ellos se juntaban en este lado de acá, entrado a la mano izquierda, tenían su espacio. ¿Dónde era la barra del Bolívar? Claro, y justamente fui a ver nuevamente cómo está hermoso el estadio y está puesto ahí. Toda la vida Bolívar hasta la muerte Bolívar. Y ellos, claro, se entonaban un poquito y gritaban alentando al equipo. De ellos me acuerdo más. Entonces llevaban camuflado su botellita, tomaban, y cuando ya se terminaba el partido bajaban bien mareados ya. Entonces, de ellos me acuerdo más, de esos señores que alentaban al Bolívar toda la vida, Bolívar hasta la muerte, Bolívar. Entonces, de los otros clubes, no mucho, no sé, pero yo me acuerdo más de ellos. Del Quiroga no creo que bajaban siempre, sino los del Bolívar eran los clásicos. Los que siempre estaban ahí. Siempre estaban ahí. Cuando jugaba el Bolívar, ellos no faltaban ni uno. Y también cuando no jugaba, también estaban ahí. Y también porque era el pretexto para echarle chavito, claro. Claro que entonces, sí. En este aspecto, ¿usted cómo vivía esa parte del fútbol? ¿Cómo se organizaba, por ejemplo? Porque ahora, digámoslo así, tenemos relativamente cerca el estadio, ¿no? Pero en esa época, yo digo, en Otavalo es igual, ¿no? Hablar de, por ejemplo, ir del parque al hospital era una verdadera proeza, ¿no? Porque a pesar de que son 5 o 6 cuadras, muchas veces no había casas, había terrenos todavía dentro del casco urbano. Entonces era como una travesía, pues, irse allá al hospital. Aquí me imagino que era lo mismo, pues, ¿no? Porque el estadio está un poco alejadito del tema del centro, digamos, del centro poblado del cantón. Y irse al estadio, me imagino que era igual una verdadera aventura, una caminata, digámoslo así, para allá, ¿no? Claro, bueno, de niños que íbamos, como yo vivía ahí frente a lo que es ahora el Paseo San Francisco, ahí en la casa de mi tía vivíamos. Entonces, relativamente para ir al estadio no estaba tan lejos, sí, estaba cerca. Entonces nos íbamos con los del barrio nomás. ¿Cierto? A veces, bueno, teníamos bicicletas, nos íbamos en bicicleta hasta allá rápido. Pero no era muy lejos. Tal vez para las personas que son de acá, más lejos, San José, para ellos tenían que ir de ley en carro. De Ejido o de Quiroga igual. En carro. Veían en carro, entonces bajaban toditos ahí ya gritando con las banderas ya al estadio. Pero nosotros estábamos cerca, antes veces teníamos la ventaja. Cuando el CDCOT fue equipo profesional, Cotacachi se unió para alentar al CDCOT. ¿Usted cree que, por ejemplo, en esa época no importaba si eras del Bolívar, no importaba si eras del 9 de octubre, no importaba si eras del Nacional? Todos se unieron para alentar al CDCOT cuando participó, cuando quedó campeón, porque fue el primer campeón provincial del fútbol profesional, ¿no? De segunda categoría. ¿Cree usted que hubo ese fenómeno aquí? Sí, ese fenómeno social del fútbol crea cohesión social. Entonces no importaba de que, bueno, a lo mejor me enfrenté duro con el equipo, ¿no? Pero ya estaba en otro nivel el CDCOT y había que apoyar, como Cotacachi. Había que apoyar, si podíamos ir a Ibarra o al otro lugar donde jugaba el CDCOT, ir a hacer barra, pues, porque eso le daba fuerza, le daba presencia, seguridad a los jugadores del CDCOT. Entonces iba a Tuntaqui a veces a jugar con el 2 de marzo, todo eso. También sí, iba. Podíamos, claro. Sí, ¿Qué edad tenía ahí usted, don Fernando? Yo tendría que de la escuela
Bueno, tendría unos 15 años. Ya. 16 años. ¿Y cómo hacían para dirigirse a Tuntaki, por ejemplo? Teníamos que ver una camioneta y pagar entre todos para Ya. irnos y regresar. Claro, teníamos que hacer eso, pero el asunto es que tenía que haber presencia de Cotacachi Ya. para no dejarles solos, porque es un equipo que sobresalió, ¿cierto? En muchos años en el fútbol y sentíamos orgullo de pertenecer a Cotacachi. Ese es otro de los fenómenos que crea el fútbol, ¿no es cierto? Levantar el ánimo, cohesión, el orgullo. El sentido de pertenencia, claro, ¿no? de la comunidad. Entonces yo creo que sí, todas las instituciones, todo el pueblo apoyábamos para que el SEDECO siga adelante. Claro, y se reforzó también, ¿no? Hay que recordar que se reforzó el SEDECO con algunas personas que inclusive llegaron al tema profesional, ¿no? El mismo Sherman, por ejemplo, Tapia, que nos contaba también, él me imagino que también fue parte del SEDECO ahí en ese equipo de Cotacachi. Don Fernando, el tema este de Cotacachi ahora, hoy por hoy, se ha convertido en un boom, ¿no? Creo que de la mano de una buena administración municipal, se ha convertido en un boom porque cosas impensadas, cosas que a lo mejor no teníamos en la cabeza o que nos creíamos a lo mejor que solo pasaban en las ciudades grandes, ahora están pasando aquí en Cotacachi. Hemos tenido, por ejemplo, el tema de la Copa Nacional de Baby Fútbol. Hay otra copa, inclusive, que es internacional, que es la copa que organiza nuestro buen amigo Nico Villalba. También tenemos el campeonato de 4x4, que también vino a esta pista tan bonita que tienen, no recuerdo bien el nombre del sector donde está. Creo que es Tunibamba. En Tunibamba, sí, en Tunibamba. Y vino la Vuelta Ciclística del Ecuador. Estamos teniendo ya fútbol profesional en el estadio Francisco Espinosa. Hay la nueva liga barrial aquí en Cotacachi. Se ve que el tema deportivo está causando, yo creo que lo que se había perdido aquí en Cotacachi, ¿no? Porque hubo un montón de tiempo en donde no se generaba nada de deporte, donde a lo mejor buscar una alternativa deportiva, para buscar una alternativa deportiva tocaba salir a Otavalo, a Ibarra, a Tuntaki, pero ahora las cosas están pasando aquí. Sí, me parece que es bueno, porque, y precisamente eso comentaba cuando le entrevistaba a usted a algunos de los jugadores. Decía, yo quiero volver a ver esa época en la que había un espectáculo, calidad de fútbol, ¿cierto? Con el SEDECO del Bolívar, el Quiroga, todo eso, cuando había el Intercantonal, ver a jugar al Club Brasil, al Sporting Ibarra, al San Sebastián, todo eso, a los Morenitos del Chota. Entonces, eso es lo que reclamaba, porque no se ve nada, pues estaba paralizado el deporte, y creo que eso es lo que genera también el turismo, ¿cierto? Por eso digo, apoyar al turismo deportivo, apoyar a otros tipos de turismos para que la gente venga, conozca lo que es Cotacachi y no estemos alejados. Lo del baby fútbol, por ejemplo, fue muy importante porque incluso ahí participó mi nieto. ¿Ya? Él vino de Manta, él practicaba ya en el Manta, y el equipo de Manta vino a jugar la final aquí en el Coliseo Nacional y quedaron campeones, ¿cierto? Pese de que, bueno, el Guagua Darling ya creo que un mes, 2 meses ya no estaba practicando allá, pero acá el técnico le dijo, Darling, entra a jugar, porque tú eres de nuestro equipo, y sabían cómo juega. Y él juega de medio campo. Asistía al que metió el gol y quedaron campeones. Ya. Sí, quedaron campeones, y eso demuestra de que Cotacachi tiene el espacio y se va a ir generando espacios deportivos para que los propios y de otras partes, los extraños, también puedan hacer fútbol, hacer natación, ciclismo. Eso es importante. Siempre la voluntad política es importante en este aspecto, ¿no? Antes de cerrar la entrevista, don Fernando, yo quisiera preguntarle y decirle, usted hasta el momento practica deporte, ¿no?
Sí. ¿Qué practica? Me decía que practicaba el básquet, el ciclismo. Claro, el ciclismo, me compré la bicicleta, es que ya a los 40 años ya no salía mucho al fútbol porque como ya había nuevas generaciones que corren más velocidad. Ya nos faltan al respeto. Claro, entonces yo opté por el básquet y jugábamos con personas más o menos de la misma edad, ¿no es cierto? Entonces ahí fui entrándole a jugar, no ha habido campeonatos, pero yo me divierto, sudo y estoy bien físicamente y mentalmente porque sí ayuda. El deporte ayuda a uno para que esté abierto para el aprendizaje, para lo que sea, eso se abre. Entonces, el básquet lo sigo practicando, el ciclismo a veces hay con un vecino que me dice, vamos vecino a Cuicocha, aunque sea despacio, pero llegamos. Ahora mismo me estaba diciendo, quiero irme a Lita, dice, yo ahorita estoy practicando. Para salir, dice, a practicar un poco, porque son 100 kilómetros. Le digo, vecino, poco a poco, porque de golpe ir a 100 kilómetros es duro. Pero bueno, hay que intentarlo y seguir haciendo deporte. La natación, hay veces, bueno, que mi hermano dice, vamos a las piscinas de Chachimbiro. Entonces nos vamos de noche a las 5 de la tarde y regresamos 9 de la noche. Ya. Hacemos buena natación y regresamos. Entonces el asunto es estar en actividad, porque eso le ayuda a uno a mantenerse sano. ¿Cierto? Y uno no quiere dedicarse a estar en el trago, ni yo no fumo. Bebo de repente cuando hay una reunión social, algo, pero de ahí no. Entonces eso me permite estar sano. ¿Hijos? Sí, tengo dos nenas. ¿También les inculcó el tema del deporte? Sí, un poco, sí, aunque no mucho, no, pero por el estudio, pero sí hacen un poco de básquet. Claro. Qué bueno, don Fernando. Le voy a hacer la pregunta más difícil, creo yo. ¿Qué piensa usted que deberíamos nosotros mejorar? Usted como parte de la gente que está allá atrás, al otro lado, ¿qué deberíamos mejorar? ¿Qué es lo que podríamos mejorar aquí en un café con el Huella Deportiva? Bueno, como es un espacio que permite democratizar los logros sociales de las personas, deberíamos buscar también a personas que tienen discapacidad y que pese a esa limitación, podrían haberse destacado en en un deporte, ¿cierto? Porque también ellos están un poco excluidos y puede haber personas que con ciertas discapacidad puedan mostrarnos una historia de vida, ¿no es cierto? Que el deporte les ha permitido superarse, tener una autoestima grande, pese a tener esas dificultades. También retomar un poco, podríamos decir, como usted decía, la política pública, recogiendo todas estas necesidades, ¿cierto? Que han hecho los entrevistados, de que a partir del espacio de poder que hay en el municipio se establezcan políticas públicas para que puedan todos hacer deporte, generar y ampliar y mejorar los espacios deportivos. Entonces, por ejemplo, en los barrios sí hay espacios deportivos, pero que necesitan darle mantenimiento. Sí, hay veces que han hecho obras por ganar los votos, han hecho cualquier obra para la cancha, pero que no son las adecuadas. Y yo no lo hago por nada, no, pero he visto en Ibarra, por ejemplo, hay una masificación de todos los barrios tienen buenas canchas de básquet, con fibra de vidrio, con iluminación, buen piso para que los jóvenes no tengan que irse muy lejos a practicar deportes, vienen en su barrio. Entonces pueden organizar mini campeonatos, algo, y estén permanentemente. Campeonatos barriales, ¿no? Que barriales, claro, de los niños, de los jóvenes, pero con un adecuado escenario. Infraestructura buena para que ellos también vean que se sientan bien, pues no, porque
son de lata, están ya torcidos, no son adecuados. Ya. Qué bueno, don Fernando. Para mí ha sido un gusto conocerle. Yo no tenía el gusto de conocerle más que por el tema de sus comentarios, de sus ánimos también que nos daba siempre en sus comentarios. Y para mí es muy bonito el hecho de tenerle aquí porque, como digo, como dice usted, ¿no? Este espacio es pensado para esto, es pensado para que no solo estén aquí las personas que han logrado muchas cosas, y eso es lo que hablaba también el señor alcalde, de que muchas veces las personas que han tenido muchos logros o que son reconocidos a nivel nacional, a nivel provincial, son las que tienen muy poquita audiencia, ¿no? Pero en cambio cuando invitamos a la gente del barrio, a la persona que hace deporte, que se destaca en el barrio, que es vecino, buen vecino, buena vecina, pues el rating de sintonía arrasa con todo, ¿no? Y eso precisamente es lo que nosotros buscamos, hacer un programa que permita a la gente contar su experiencia en el deporte, sin necesidad también de que haya peleado grandes campeonatos, ni haya hecho muchas proezas, ni una proeza por ahí, sino más bien el hecho de que sea una persona entregada al deporte. Y ahorita nos damos cuenta también de que don Fernando también es entregado al deporte porque es un complemento de su vida. Así es que yo le felicito y le agradezco también por habernos acompañado durante todo este tiempo en un café en Huella Deportiva, y le comprometo para que nos siga viendo. Y pues ahora ya tenemos un canal de comunicación directa y nos dice, vea, ¿sabe qué? Tengo un invitado que también puede servir, o a lo mejor, vean, esto no está bien, hay que cambiar, hay que hacer esto, porque de eso también se trata, ¿no? De eso también se aprende, y sobre todo, muchas veces uno piensa que todas las cosas le están saliendo bien, pero no se pone a pensar desde el otro lado, y ahora usted nos ha compartido esta experiencia de vivir desde el otro lado el tema de Huella Deportiva, y yo le agradezco mucho por habernos permitido estar con usted durante todo este tiempo, y seguramente como personas como usted, con las que contamos todos los domingos, es porque el programa se ha mantenido durante todo este tiempo. Así es que le agradezco mucho de corazón, y pues para mí ha sido un gusto conocerle el día de hoy. Mucho gusto, Iván. Fernando Escobar, sí, a mí también me agradó mucho porque de esa manera doy testimonio, que sea poco, ¿no es cierto?, de lo que significa el deporte dentro de la sociedad, de los jóvenes, de los niños. Sigan practicando, que no se olviden de que el deporte les ayuda a vivir bien. Ya, qué bien. Vivir sanos. Muchas gracias. Yo recuerdo, y esto va como una cuñita también por ahí, yo fui seleccionado de fútbol del colegio, de la escuela, y siempre había profesores que les gustaba mucho el deporte, sin ser a lo mejor de educación física, y que nos como motivaban, ¿no? Nos decían, mira, si tú llegas a tal instancia en el campeonato, conmigo estás exonerado. Y dicho y hecho, había personas que lo cumplían, ¿no? Cuando nosotros nos esforzábamos, llegábamos y decían, ¿sabes qué, Wambra? En el examen solo pon el nombre y te retiras nomás. Y eso era lo bonito de ser deportista, ¿no? Muchas veces se veía el impacto en eso. Don Fernando me imagino que hace lo mismo con algunos de los deportistas. Sí, así es, sí. Yo les reconozco porque su esfuerzo físico, su demostración de una inteligencia, ¿no es cierto? Porque es una inteligencia múltiple el deporte, entonces hay que premiar, no hay que desmotivar, porque el otro puede a lo mejor después aprender, pero en este momento es clave porque Chacho está demostrando, sacando sus habilidades, que a lo mejor puede ser después un éxito en el deporte. Gracias, don Fernando, gracias por haber estado aquí. Esta ha sido la entrevista con don Fernando Escobar. Él ha sido pues una de las personas que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo de Un Café Con, aquí en Huella Deportiva, y como digo, siempre el protagonista principal de estas entrevistas no es únicamente la persona que está sentada aquí, sino más bien ustedes desde el otro lado con este feedback que siempre nos dan y que nos ayudan también a nosotros a mejorar y sobre todo a saber que vamos por buen camino. Y si nos estamos desviando, pues ustedes nos enderezan nuevamente por ese camino. Así es que le agradecemos a personas como él, le agradecemos a don Fernando también por haber estado aquí, y les agradecemos también a los auspiciantes que creen en este proyecto, que saben que llegamos a personas como don Fernando, que se enamoran de este espacio, que como siempre decimos,
Vivimos una semana llena de a lo mejor malas noticias, de noticias no tan optimistas, pero llegamos al día domingo a encontrarnos con esta alternativa optimista que es un café con de Huella Deportiva. Agradecemos al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de ahorro y crédito Santa Anita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, la Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la cooperativa de transportes interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don Leo. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café Con. Recuerden que Chuya Vida tenemos ir un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al frente, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto de gente que le rodea y sobre todo siempre haga deporte porque eso le va a permitir vivir una adultez, una vejez digna. Vaya y saque a pasear al perro, llévela a pasear a la esposa caminando, deje de utilizar a lo mejor por ahí el vehículo, la moto, el carro, la moto eléctrica. Ahora vamos a caminar. Muchas gracias por habernos dispensado con su sintonía y nos estaremos encontrando la próxima semana. Hasta pronto.